Saludos amigos en frase corta. El día de hoy tengo un placer casi invaluable. Me acompaña el doctor Jan Szymiński. Él es un hombre profundamente ligado al Perú, al menos hace 30 años, ¿no? Sus publicaciones, su trabajo académico, intelectual, goza de reconocimiento unánime y ahora que tiene ocasión de visitar nuevamente Arequipa, está con nosotros. Doctor, muy buenas noches. Gracias por este tiempo que nos comparte. A su servicio. Bueno, vamos a dividir esta entrevista en tres segmentos. Primero, su contacto con el Perú, la cultura andina, y finalmente sobre su obra. En principio, doctor, usted goza de reconocimiento en el mundo académico, intelectual. Sin embargo, ahora quiero preguntarle cómo surge este interés, su contacto con el Perú, ¿no? Por una serie de accidentes que no sé si son tan interesantes. Comencé a interesarme cuando en el taller de mi tío arquitecto en Varsovia apareció un refugiado boliviano, también arquitecto, de la zona de Tupiza, que sabía quechua. Alguien tenía que enseñarlo polaco y cuando yo oí que él sabe quechua, dije, yo te enseño. Era escolar de secundaria yo y comí el microbio del quechua y de la cultura andina. Y desde aquel entonces así sigo. O sea, ese primer encuentro fue fundamental para su acercamiento al Perú. Para mi acercamiento a Incas, acercamiento al Perú me llegó a través de los Incas y no al revés. Su encuentro con el quechua, que significa tanto para usted, ¿se originó también en este momento? Desde aquel entonces, sí. Cuando fui a la universidad, mi tutor que conducía mi tesis de maestría, cuando yo le confié que quiero escribir sobre los incas, contestó, ok muchacho, tienes que aprender quechua y castellano. Yo chillé, profe, yo no sé castellano todavía. No importa, sabes latín, vocabulario está en el armario, en la biblioteca, debes leer Altamira y Crevea, Historia de España y de la civilización española, tomo segundo. Entonces... un reto que pudo conquistar. Después de un mes ya me presenté habiendo leído. Es que debo decir que me concedió 2 semanas más de lo normal, porque lo normal eran 2 semanas. Ahora que nos está relatando esto, doctor, ¿usted cree que es imprescindible aprender quechua para abordar la historia, el aprendizaje del mundo andino? Sin duda, sin menor duda, un historiador, en especial historiador especializado en incanato, colonia, etc., no en el Palacio Presidencial, sino en las provincias, si no sabe quechua, no sabe de qué habla. Yo no digo que yo hablo quechua bien, no lo hablo bien, pero hay que saber manejar la lengua para entender los textos, que aunque en mayoría están en castellano, contienen ideas y palabras de lenguas andinas, mayoritariamente quechua. Y uno que no lo sabe, no sabe. Sí. No va a poder, digamos, va a tener limitaciones para comprender. No, produce unos modelos que no sirven para mucho. Correcto. Doctor, la presencia de los polacos en el Perú data desde la colonia, si no me equivoco,
usted corríjame, ¿no? Hay ya indicios, señales de misioneros, viajeros. En la República había, ¿no?, botánicos, ingenieros, ¿no? Sí, pero son aquí dos diferencias. Una cosa que la Iglesia envía misioneros. Los enviaba en el siglo XVII, XVIII, XIX, XX, XXI, etc. Y otra cosa son esos especialistas que aparecen en el siglo XIX, que en su mayoría absoluta eran gente que participó en insurrecciones de los polacos contra la ocupación rusa. Porque Polonia fue conquistada en mayor parte por Rusia, en partes menores por Austria y Prusia. Entonces, esa gente, cuando perdía su insurrección, porque perdieron todas, O sea, los expatriaban. huían a Francia, a Inglaterra, a veces a Alemania. Y, por ejemplo, los franceses ayudaban a estos refugiados que aprendan profesiones, en especial. Así produjeron una manada de ingenieros, botánicos, etc. Y hubo un momento cuando varios estados latinoamericanos estaban interesados en ingenieros, en especialistas, y los más baratos en el mercado francés eran los polacos, porque no tenían influencia ni conexiones locales. Y así aparecían aquí. Bueno, sin embargo, de ese tiempo a esta parte, la presencia ha tenido tal influencia que entiendo que existe ahora, bueno, desde hace ya algún tiempo, un instituto de estudios andinos de la Universidad de Varsovia, ¿no? ¿En qué consiste? ¿Qué trabajos hace esta institución? No sé, no soy miembro, pero este centro que fue organizado en Varsovia, fue organizado en principal por Mariusz Ziolkowski, cuyo libro así de grande está por aquí, editado por el lector, y él logró allá convencer a la universidad que hay que ocuparse de los Andes. Intentos de hacerlo eran durante todo el siglo XX en diversos lugares de Polonia, pero quizá este es el más eficaz. En años 70, sí, un grupo de arqueólogos de Cracovia, no de Varsovia, intentó organizar expedición arqueológica y excavaban en Alto Valle Chicama, ya no recuerdo exactamente los lugares. En otros casos hubo, por ejemplo, el cura Piotr Nawrot en Bolivia, quien descubrió la música barroca andina, cantada todavía por campesinos, en iglesia, y nada de castellano, todo como Dios manda en quechua. Entonces ha habido descubrimientos, ¿no?, valiosísimos. Doctor, ahora yo quisiera abordar la cultura andina, y una primera curiosidad que tengo es, sabemos, ¿no?, su trabajo como historiador, como lingüista. ¿Usted cree que el destino, ¿no?, el devenir del Perú hubiera sido distinto si las revueltas, ¿no?, durante la colonia hubieran tenido éxito? Bien, tenemos que decidir, porque la civilización andina, el momento de la llegada de los puromueracochas, los bárbaros españoles, que eso significa puromueracochas, tenía ya sus miles de años de historia, de desarrollo de técnicas, de saberes
sobre el clima, plantas, animales y modos de producir mucha comida en condiciones que no sirven. Entonces la llegada de los bárbaros, que no entendían nada de esto, o muy poco, los más inteligentes tuvieron observaciones interesantes, fue un infortunio increíble. Mire usted que solo en siglo XX el Perú llegó a tener el mismo tamaño de población que tenía bajo los incas. Por ejemplo, el área de tierras cultivadas en el Perú bajo los incas fue mayor que en el momento cuando Velasco hacía su reforma agraria. Es decir, hay aquí una cosa, la otra cosa, que las insurrecciones incaicas contra el dominio español, pero después también contra el dominio republicano. Si recuerda Teodomiro Gutiérrez, alias Rumimaki Inca, y otros. Es decir, lo que quedaba de civilización andina y de sus saberes, tanto en el siglo XVI como en el siglo XX, por lo menos en primera mitad bajo Leguía, sabían que los gobernantes de este país, coloniales o republicanos, no son buenos gobernantes, no saben movilizar trabajo para crear abundancia. No es accidental que en mayor parte de los terrenos antiguamente incaicos, si hay allá campesinos con tradición, saben que bajo el Inca no hubo hambre. Y es un criterio muy fuerte. Bueno, totalmente lo contrario ahora en que la pobreza ha aumentado. Y ya que sí, pero si uno se urbaniza sin desarrollar la agricultura en todos los niveles posibles, tiene que tener pobreza. Ahora que ya estamos, ¿no?, tocando un tema coyuntural, ¿usted cree que la actual crisis política, que para algunos ha demostrado, ¿no?, el fracaso de la idea de la república, la crisis política puede afectar de alguna manera la sobrevivencia de un idioma como el quechua? ¿O el quechua sobrevive ajeno a la coyuntura? Bien, primero no puedo opinar sobre la crisis política actual porque más o menos no lo entiendo. Segundo, mi impresión, y aquí usted puede sentirse ofendido, fue siempre que la República del siglo XIX y mayor parte del siglo XX fue un Estado neocolonial, gobernado no por los nativos, sino por los que se pasaban por nativos. Igualito como ocurrió con colonias europeas en toda África, que un sargento de la Legión extranjera de Francia se volvía presidente y dictador, el otro se convertía en el mejor autor de poesías en francés, etc. Pero no he acabado. Y a mi parecer, desde la época de Velasco, cosas comenzaron a cambiar. Todos los intentos no muy sucesivos de oficializar lenguas indígenas, la conversión de los campesinos y peones en ciudadanos de la República, que ocurre gracias a la reforma agraria. Últimamente escuché en Cusco
cuando dos señores, obviamente campesinos, hablaban entre sí y uno titulaba al otro con la palabra hueracocha, señor. Cuando primera vez llegué a Cusco, yo era el hueracocha. No, difícilmente creería que algún peruano se sienta ofendido si le dicen que el inicio de la colonia o de la república ha sido neocolonial, ¿no? Eso es la historia. Es absolutamente obvio para cualquier historiador. Doctor, su trabajo, ¿no?, intelectual, académico, yo estoy seguro que le hace tener una lectura, ¿no?, importante de la sociedad peruana. Y este camino que ha emprendido usted entre el mundo andino, ¿no?, la cosmovisión andina y el mundo intelectual, académico, ¿por cuál siente mayor simpatía? Explíqueme la pregunta. ¿Por qué cosa debo tener más simpatía? ¿Dónde se siente usted más cómodo? ¿En el mundo intelectual, académico, de la universidad, o trabajando, ¿no?, descubriendo más conocimientos sobre el mundo andino? Mire, vivo de buscar conocimientos sobre el mundo andino. En el Perú hay científicos que también en serio buscan estos conocimientos y con ellos es muy agradable mantener contacto. Por ejemplo, aquí en Arequipa conocí por primera vez cara a cara, porque sabía de su existencia, a Odi Gutiérrez, ¿no? González. Sí, y estuvo aquí hace un momentito. Antes gastamos ya 2 días en conversar sobre nuestras ideas sobre la cultura andina, el quechua y otras cosas, donde cada uno de nosotros salió de otro punto de vista, pero nos encontramos. Así que buen contacto con intelectuales peruanos, pero no todos, sino los verdaderos, es un placer. Es que las universidades están repletas de yachaysapás, si sabe qué significa esto, que pretenden saberlo todo y no hacen nada. Cuando trabajé en Ayacucho, los mejores investigadores llamaron a los otros sabios ágrafos. Sí, claro que podemos entender la reverencia. Entonces, ¿a dónde voy? Sin ciencia e investigación que hacen los peruanos, bolivianos, ecuatorianos, todos los gringos en conjunto no valdrían mucho. Pero gracias a esto que a pesar de todo existen, es posible. Hace poco murió mi amigo Donato Amado, historiador, sin duda inca peruano de lo más cusqueño, con primera lengua el quechua. Hizo fantásticas investigaciones de muchísima calidad sobre la historia del Valle de Cusco y alrededores, mostrando cómo la colonización destruía a la gente del lugar, cómo esta gente se adaptaba e inventaba nuevas técnicas para domesticar un poquitín tanto los dioses de los españoles como a los chapetones mismos y criollos ya están. Pero eso quiere decir simplemente que Donato fue un historiador de la primera. Entre otras cosas, así de paso, demostró que los famosos seques de Tom Zaidema y otros
investigadores no son ningunas líneas ficticias que van derecho desde Coricancha o desde la Plaza de Armas al horizonte, sino que son caminos por los cuales se peregrina entre huacas y que son también unidades de medir tierra. Pero ¿por qué lo usó? Porque lo logró, porque sabía su cultura, sabía leer el paisaje. Los gringos normalmente no sabemos leer el paisaje. Imagínense una cosa más trivial. Hay comunidad que tiene sus tierras, desde la altura de glaciares hasta un río mucho más abajo. Ahora, un andino, cuando describe su territorio, comienza por el Apu, por el glaciar, bajando según la frontera de su tierra y después o comenzando otra vez del otro lado, subiendo, pero siempre primero comienza del Apu y baja. Todos los gringos describen todo esto desde el riachuelo subiendo. Están por el camino al revés. Sí, exactamente. Entonces, yo veo en el Perú unos investigadores en historia, antropología y humanidades de primera clase. Pero así ocurre que todos ellos saben su quechua. Cuando no saben su quechua, bien, quizás sepan aymara, que sirve en Puno y Bolivia, o en Tacna, pero si no saben ninguna lengua local, ningún quechua y ningún aymara, son condenados a fracaso. Ahora, las actitudes cambian. Si un amigo me dice que en el Cusco miembros de clase media, arreglados, educados, tienen hijos, ellos mismos no hablan quechua, pero a sus hijos envían a la escuela junto con curso del quechua para que sepan de dónde son, qué cosas son. Porque le puedo hacer pregunta pervertida. Cuando acaben con todas las lenguas indígenas, ¿para qué carajo hicieron las guerras de independencia? Hoy día estarían provincia de ultramar de España, parte de Europa unida. Bueno, sin problemas de viajes, sin problemas de dinero, con inversiones del capital europeo. El ejemplo de enseñar el quechua desde la más temprana infancia es algo que es una tarea todavía pendiente. Sí, pero el hecho que ya la reconocen es para mí una hojaja que mi acusación de un país neocolonial está poco a poco muriendo. No digo que ya murió. No, de ningún modo, no murió todavía. Estas cosas mueren durante siglos y no solamente durante una o dos generaciones, pero algo está cambiando. Ahora yo quisiera abordar en esta ya última parte de la entrevista, doctor, su obra, su trabajo académico. Uno de sus trabajos más complejos y ambiciosos es de las vidas del Inca Manco Cápac, ¿no? Y incluso yo podría decir que es un intento de hacer una construcción biográfica o histórica de uno de los personajes más míticos de la historia andina, ¿no? Es posible que las herramientas, como son los diccionarios del siglo XVI, puedan construir un discurso narrativo que logre un relato de un personaje. Diccionarios no pueden ayudar. Yo lo construía con fuentes escritas y tradiciones orales desde el siglo XVI hasta más o menos siglo XX. Y en esas tradiciones, en esos documentos más tempranos, cuando normalmente los curas, de vez en cuando un andino, escribían su visión de historia, hay muchísimos datos sobre Manco
Capac, que nadie ha investigado porque se ha decretado que fue un personaje mítico. Ahora, yo traté estas informaciones en serio y me salió que eran muchos Manco Cápacs en distintos lugares que formaban cierta tradición y cierta secuencia. El primero fue probablemente un fundador de Tiahuanaco, el siguiente fue organizador de una alianza de grupos o de estados incipientes en el altiplano, y así se formó el imperio Tiahuanacota y después, bajo su influencia, el Huari. Pero esos mismos documentos que usaba para Manco Cápac demuestran que Huari es un constructo de los antropólogos y otros investigadores, mientras que los documentos prueban que los Huari se llamaban Chaneca, pero no los Chaneca ya chiquitos de la época de la conquista, sino Chanecas de la época Huari. Y más aún, encontré un documento que para mí es una maravilla, siempre lo cito. Un visitador español en 1608 o algo así, andando por la provincia de Pacajes, visitó Tiahuanaco y describe las ruinas y lo que dicen los viejos. Y los viejos le dijeron que estas ruinas, ellos no pueden decir nada de ellas. ¿Quién los construyó? Hatun Runas. El intérprete entendió que dicen Hatun Runa, obrero, gigante. Pero los viejos decían Hatun Runa, una palabra que existía también en quechua, que significa simplemente obrero, y está en todos los diccionarios coloniales, pero escrita de la misma manera como Hatun Runa, el gigante, el grande. Después los viejos le dijeron que este edificio era el lugar de las cortes del Inca. Depende cómo entendemos cortes, pero en siglo XVI eso significaba simplemente en castellano que hubo una reunión de representantes de provincias para discutir problemas de impuestos. En caso Inca, significaría que la discusión era cuántos soldados o cuántos obreros dará cada provincia. Y por supuesto, cada representante de provincia decía, sí, señor, haremos, pero después con un quipu en la mano regateaba para conseguir el menor número. Y testimonios están en visitas de los especialistas españoles. Entonces, podemos buscar datos sobre la antigua tradición, y el dato más importante que prueba la continuidad es un libro que el cura Montesinos compró en Almoneda, en Lima, y convirtió en su segundo tomo de su nuevo Ophir, en el cual trataba de explicar por qué España debe gobernar América. Pero en el segundo tomo, donde metió aquel libro comprado, está una lista de reyes con locación posible, ubicación posible, que se compone de unos 62, con locación, a mi parecer, indudable por los nombres de alrededores de toda, en altiplano. Lo que nos queda es Tiahuanaco. Una lista de señores que unos reinan en un Tamputoco cerca de Tiahuanaco después de su caída, con la misma dinastía que allá huyó, y otro Tamputoco que está
por Pacarictampo, que todos los cusqueños conocen, donde también se presenta como continuación de Tamputoco anterior. Y después aparecen los incas, quienes dicen de frente, vinimos de Tiahuanaco. Y Cerrón Palomino descubre en sus investigaciones lingüísticas todo un estrato de palabras puquinas en quechua cusqueño. Además, en quechua del Cusco, entre los incas del 16, hubo un subgrupo Pocash Incas, Pocash Inca. Ahora, el problema es que Huaman Puma dice que Poquina Colias, los de altiplano, y Urucolia fueron incas en el pasado, pero como no vinieron a Pacarictampo, ya no son incas, sino Pocash Colia Milmarinri. ¿Usted entiende el quechua? No, desafortunadamente. Pocash colia idiota, o colia que come sopa de quinoa, o colia que es como un niño, porque Pocash es también la primera leche de una mujer, entonces tiene tanto cerebro como un niño. Milmarinri, las orejas de lana, en vez de aretes, orejeras como los demás incas, solo tienen de lana. Basta mirar cualquier chulio del altiplano. A propósito de lo que está citando, hay una reciente publicación, ¿no?, que ha editado el lector, que bueno, ha publicado la mayoría de sus obras, que es la crónica de Fernando Montesinos. Es una crónica que pues de ella he hablado ahora. Que rompe todo el sentido, ¿no?, narrativo de los otros cronistas del siglo XVI, ¿no? Pero también de investigadores del siglo XIX y XX. Sí, señor, así es, pero es que Montesinos tuvo mala suerte, porque primeros historiadores que se interesaron, voy a hablar sin apellidos, aquí en el Perú, dijeron que son balbuceos de algún indio borracho que el cura Montesinos trató seriamente. Otros investigadores trataron de crear muchas dinastías de esta lista de Montesinos, hablando de dinastía de Amautas, hablando de dinastías de otros, Capac, no sé qué, pero eso tampoco, no hay pruebas dentro de la lista que esto eran dinastías diferentes. Desde el Manco Cápac, el fundador, pero en este caso de Tiahuanaco, hasta Manco Cápac, fundador del Cusco, es la misma línea, la misma tradición, y el cronista sugiere que es de generación en generación. No sabemos, eso no podemos chequear, pero es obvio que la misión religiosa y la ideología, cómo deben vivir seres humanos, ya viene de allá hasta los incas del Cusco. Entonces, ¿cómo deberíamos leer la crónica de Fernando Montesinos, ¿no? Si, bueno, ya Garcilaso nombra una generación y Montesinos habla de muchas más, ¿no? Bien, Garcilaso habla de incas del Cusco. Simplemente, lo que hubo antes no le interesaba. Él era inca cusqueño y así se describe a sí mismo. Y hay en su texto algunas huellas que quizás sabía algo más, pero esas tradiciones largas en Cusco, por ejemplo, hay pruebas que en templo de Poquencancha hubo tablas que describían a cada rey y su reinado. Esas tablas vio también el virrey Toledo.
y dicen que fueron enviadas a España, pero desaparecieron y nadie sabe nada de ellas. La única traducción de una de estas tablas la hizo el cura Cristóbal de Molina, que era de la parroquia del Hospital de los Naturales en Cusco. Y él traduce esta tabla, no él mismo, se lo leyeron. Él o al instante o después apuntó su contenido. Y en esa tabla hay nombres de humanos, nombres topónimos diferentes, verbos, adjetivos, en su traducción. Yo no puedo decir que en la tabla ya estaban, pero tablas similares hasta hace poco se hacía en Sarwa, cuando se casaban jóvenes, una tabla para el joven y sus parientes, otra para la novia y sus parientes, para establecer las colecciones. Según descripción de Marco Íñiga, allá en las tablas estaban las provincias que pertenecían a tal y tal rey. Montesinos apunta que en cierto momento las tablas antiguas, en el reinado 62, por rebelión popular fueron destruidas y que después uno de los reyes de un Tamputoco decidió que no se deben hacer tablas sino quipus. A propósito de eso, ¿no? El lector también ha publicado un breve trabajo de su autoría, ¿no? sobre una aproximación sobre las quilcas, ¿no? Yo entiendo que es una aproximación a dar respuesta a una pregunta que ha estado siempre, ¿no?, rondando en Perú, si los incas tuvieron una escritura o no tuvieron una escritura. ¿Qué son las quilcas, doctor? Las quilcas hoy son textos escritos en quechua o aymara que no forman un solo sistema de escritura, sino en cada parroquia hay versión local y sirven para escribir y enseñar oraciones católicas. Pero los que descubrieron o comenzaron a investigar, normalmente curas párrocos, descubrieron que, por ejemplo, con eso mismo se puede escribir himno nacional de Bolivia en quechua. Ahora, Dicky Barra Grasso, un científico boliviano, peleó por reconocer las quilcas como escritura. Otros científicos decían no puede ser, eso lo inventaron franciscanos como un medio mnemotécnico. El lío es que ningún franciscano fue tan idiota que no utilizaría alfabeto latino que sabía usar, etc. Además, los ejemplos más bonitos son unas pizzas de arcilla con figuritas o piedritas, pero unas ruedas con piedritas o figuritas con signitos describe ya el padre Ávila en siglo XVI. Y yo he visto fotografías de pizzas con estas piedritas y todas tienen la misma regla, desde el borde circulando hasta el centro, donde está el amén en caso de los católicos, o el chaupi, centro, en caso de los, creo yo, de los incas. Es decir, los incas tuvieron un modo de escribir. La verdadera pregunta es ¿por qué no tenemos las tablas? Porque eran de madera o de no sé qué. Y ¿por qué
eso no sirvió para administración, porque el quipu es ideal para administración. Y los quipus más antiguos son, según los investigadores, waris, según mí serían chancas. No quisiera finalizar esta entrevista, doctor, sin antes hacerle la siguiente pregunta, ¿no? Otra de sus preocupaciones fueron las regulaciones y las facultades que tuvo la administración incaica. ¿Cuáles? En el libro de los saberes de los gobernantes locales para el buen gobierno, que justamente habla de las facultades y competencias de los funcionarios y de la burocracia en general del Estado inca, yo quiero preguntarle, ¿cree usted que la administración de justicia de los incas tuvo un control basado en la equidad o en alguna suerte de tiranía? ¿Existió? Equidad. ¿Existió ese manido lema que nos han enseñado desde pequeños? Amaqueya, Amasúa, Amaluya. Amaqueya, Amasúa, Amaluya lo inventaron los indigenistas a comienzos del siglo XX. Porque es gramáticamente mal, no puede ser buen quechua. Pero el problema es que usted quiere adecuar el Estado inca a los modelos europeos o feudales o más nuevos, republicanos, etc. Todo esto no tiene ni menor sentido. Lo que sí tiene sentido es mirar, por ejemplo, la jerarquía de cargos en una comunidad campesina conservatriz en los Andes o en Bolivia, donde el niño entra en el cargo más bajito y después, con el tiempo, cuando madura y aprende, puede ser invitado a cargo superior por los pasantes, por los que acaban la función. Y así puede llegar hasta ser alcalde de vara de la comunidad. Cuando uno mira la jerarquía de los caciques, es obvio que en época inca fue construida de manera similar, donde hay una cosa que difería de las comunidades, que algunas familias hereditariamente disponían de ciertos saberes. Cuando yo escribía este librito, encontré que, por ejemplo, un cacique sabía sus quipus, tenía un archivo y fue educado por su papá. Pero si cuando sabía quipus incaicos, probablemente pasó algún tiempo en el Yachaywasi de Cusco, mencionado por uno que otro cronista, donde nadie lo cree. ¿Por qué nadie lo cree? Porque los cronistas los describieron según esquema de trivium y quadrivium europeos de escuelas del siglo XIV, XV, XVI. Mientras que, al parecer, esto funcionaba de otro modo. Si en Cusco tenemos un grupo étnico inca, subgrupo de los anta-incas, que son ingenieros de construir carreteras incaicas. Y hay otro grupo, Acosh Inca, que son ingenieros en construir puentes. Y después, por Ayacucho hay un pueblito Acosh, está al lado del río y todos saben que eran Mitmaj enviados por los incas. Entonces, la escuela básica no es una politecnia, sino la familia, su ayllu, que tiene sus funciones dentro de la sociedad. Ahora, hay huellas que en caso de talentos especiales, uno pudo inscribirse desde afuera en un ayllu. Algo así se menciona sobre cantores, músicos, pero también no sé quién. En fin, otra cosa para acabar. Cuando en cierto momento el corregidor de Cusco, mediados del siglo XVI, mandó
a los cartógrafos incas crear un mapa de Yucay y sus alrededores del Valle Sagrado. Y estos de arcilla, piedritas, palitos y otras cosas, construyeron todo el paisaje, marcaron ríos, lagos, andenes, edificios, etc. Pero lo más sorprendente para mí es que sabían dar nombres de cada lugar, de cada propietario, de cada andén. ¿De dónde sacaban esta información cuando venían a hacer esto? No hablaban castellano, no sabían leer ni escribir. Intérpretes castellanos tradujeron al castellano como sabían, el notario anotó y es lo que tenemos. Pero de cualquier manera es sorprendente cómo guardaban estas informaciones. John Earls, que es un australiano radicado en Lima, estudió los andenes de Moray, que no eran un anfiteatro, sino un laboratorio agrícola, y eso implica notación de cada cosecha, de cada lugar, cada año, a lo largo del tiempo, porque de otro modo un laboratorio agrícola no sirve para nada, puede ser ya un anfiteatro. Correcto, doctor. Muchísimas gracias por su tiempo, por sus respuestas, por su visita. Debemos decir algo. El don Fernando Rosas y la editorial El Lector es hoy día una de las mejores editoriales de libros de humanidades, no porque a mí me publica, eso no es importante, sino por todo lo que publica y que está aquí en los estantes. Y él tiene un don, no tiene miedo de temas presentados de un modo completamente nuevo. Ahora va a haber aquí unos libros muy subversivos en la tradición de historiógrafos peruanos. Estamos en la librería Lector, ¿no? Que también funciona la editorial El Lector, que son los libros que estamos exhibiendo en esta entrevista. Estuvo con nosotros el doctor Jan Szymiński compartiendo su conocimiento. Muchas gracias.